Bienvenidos al acto de firma del Protocolo General de Actuación para favorecer el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno en Extremadura. En primer lugar, como pueden comprobar, se procede a la firma del protocolo por parte del presidente de la Junta de Extremadura y del consejero delegado de Enagás. A continuación, toma la palabra el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri. Buenos días, señor presidente de la Junta de Extremadura, señora consejera, señoras y señores. Me gustaría expresar mi satisfacción por la firma de este acuerdo con la Junta de Extremadura para promover las infraestructuras de transporte y almacenamiento de hidrógeno renovable en la región. Ustedes saben que el escenario energético que vive Europa como consecuencia de la necesidad de acelerar el proceso de descarbonización y como consecuencia también de la crisis de seguridad de suministro provocada por la invasión de Ucrania por Rusia, obliga a adelantar aproximadamente una década los objetivos de despliegue de los gases renovables en el continente. Los gases renovables y, en particular, el hidrógeno renovable atiende al mismo tiempo la necesidad de apostar por la descarbonización y de incrementar nuestra seguridad de suministro. Se trata de un recurso energético cero emisiones netas y que, además, tiene el potencial de producirse en nuestro propio territorio europeo y, por tanto, se ha convertido en la gran prioridad a nivel continental, a nivel europeo, el acelerar la producción y el uso del hidrógeno verde. Se ha llevado a cabo por parte de la Comisión Europea en el documento REPowerEU y por un gran consorcio de operadores de gas e hidrógeno en Europa un análisis de dónde está la mayor capacidad de producción de hidrógeno verde para atender a las necesidades europeas. Y Extremadura tiene unas condiciones extraordinarias para jugar un papel de liderazgo dentro de la producción de hidrógeno verde a nivel europeo. España tiene las condiciones para convertirse en el gran hub del hidrógeno verde en Europa y Extremadura las tiene para convertirse en el gran hub del hidrógeno verde dentro de España. Esto es así porque, además, el Gobierno de la Junta de Extremadura ha hecho una apuesta inequívoca por facilitar con un marco legislativo y normativo adecuado la producción de hidrógeno verde en la región, con el decreto ley que se ha aprobado recientemente y que sin duda hará referencia el presidente, y creemos que esto permite poner en vanguardia de este esfuerzo a la Junta de Extremadura. Por parte de Enagás, Extremadura es un territorio clave para nosotros. Como ustedes saben, tenemos una estación de compresión, la estación de compresión de Almendralejo, tenemos una interconexión internacional con Portugal en Badajoz. Es un territorio que es muy importante en la red gasista y que estamos seguros de que lo va a ser en la red de hidrógeno. Como ustedes saben, el Gobierno de España ha publicado recientemente los primeros ejes de la red troncal del hidrógeno en nuestro país, que hemos presentado como candidatos a proyectos de interés común de la Unión Europea, y uno de esos dos ejes troncales recorre Extremadura, facilitando el que puedan conectarse los recursos de producción de hidrógeno de la región con la propia demanda en la región, pero también
con las zonas de demanda en España y en el resto de Europa. Por tanto, quiero expresar, presidente, nuestra satisfacción por este acuerdo y poner a Enagás al servicio y a disposición de la Junta de Extremadura para aprovechar estas oportunidades que se abren ante nosotros. Muchas gracias. Interviene el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Bien, muchas gracias, Arturo, por el trabajo de estos meses. Parece que han pasado siglos desde que empezamos a trabajar juntos tras tu llegada a Enagás. La realidad es que hoy podemos decir que empezamos a escribir otro libro, un libro nuevo, en este caso el del hidrógeno, abriendo una primera página con una excelente noticia como es la de que Extremadura va a estar como elemento fundamental de uno de los dos ejes, el Atlántico y el que equivale a lo que nosotros le llamamos Ruta de la Plata, que va a unir Asturias con el sur del país, atravesando de norte a sur Extremadura y, por tanto, poniéndonos en el mapa del hidrógeno en España, en Europa y en el mundo, ¿no? Obviamente eso va a traer aparejado una serie de consecuencias que van a ser muy buenas para nosotros, ¿no? Hoy, día 17, se publica en el Diario Oficial de Extremadura el decreto ley por el que se declara de interés general la producción de hidrógeno a partir de energía eléctrica procedente de instalaciones aisladas de generación de energías renovables en Extremadura. Esto es lo que le venimos a decir al resto de España, al resto del mundo y a las empresas, es que vamos a facilitar, a través del reconocimiento del interés general, cualquier inversión que tenga que ver con el desarrollo de lo que es el objetivo fundamental que nos conduce a todos, que es poner el hidrógeno cuanto antes como una solución a los problemas energéticos que tenemos en Europa y que tenemos en el mundo, ¿no? Y el memorándum lo que viene a decir un poco es exactamente eso. Estamos a disposición de Enagás para, en el momento en el que lo vaya necesitando, agilizar al máximo toda la tramitación, toda la documentación que sea necesaria para que esos dos grandes ejes vertebrales del hidrógeno en España puedan ser una realidad en el menor tiempo posible en este escenario que nos marcamos de los próximos 6-7 años, porque no estamos hablando del siglo que viene, estamos hablando del horizonte de los próximos años, para que pueda ser una realidad que somos capaces de adelantar una década. Lo que iba a ser del 35 al 40, pues tiene que ser del 25 al 30, lo que significa y representa pues, un salto cualitativo en esta nueva fuente de energía, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa para nosotros que nos marcamos como objetivo a 2030 introducir el hidrógeno en la producción de hidrógeno verde en nuestra región. Nos marcamos un objetivo prudente, como lo hicimos en su día con la fotovoltaica, que estamos superando ampliamente, de que el 20% del hidrógeno verde que se produzca aquí, por lo tanto, tengamos la posibilidad de desarrollar hasta 3 gigavatios de electrolisis, de un total de 16, y esto creo que es un objetivo absolutamente prudente, que vamos a poder desarrollar en este tiempo. Eso se llaman 10.000 millones de euros de inversión, eso se llama 2.500 puestos de trabajo directos, eso se llaman 20.000 puestos de trabajo en las construcciones y eso se llama sencillamente dar un paso más en todo lo que está significando para Extremadura esta transición ecológica, esta revolución verde, en el que aparecemos pues, como uno de los actores principales para nuestro país y para la Unión Europea, ¿no? Vamos además a trabajar con la EOI, con Enagás, para desarrollar un programa específico de formación en materia de gases renovables a lo largo de este año para impartir en Extremadura, porque esta es una de las claves. O sea, esto va tan rápido que es que tenemos que tener a la gente formada cuando sea requerido para ello, ¿no? Quiero agradecer, querido Arturo, de verdad la disponibilidad desde el minuto 1. Nos sentamos por primera vez a plantearles el que Extremadura quería ser una de las regiones capitales de todo el desarrollo vinculado al hidrógeno verde y que Enagás haya sido receptiva, que también con la colaboración del Gobierno de España pues consigamos estar de manera tan clara y tan nítida, cruzados de norte a sur, por las nuevas conexiones del hidrógeno y situándonos, evidentemente, en el mapa. Hoy, por eso decía que abrimos la primera página de otro libro muy importante, en este caso,
una región que además ya teníamos la conducción gasística que une Almendralejo con Badajoz y procedente del sur y que nos sitúa, ya digo, en una posición extraordinaria. Una parte importante de todo lo que nos está pasando la ha tenido la capacidad de introducir en la planificación eléctrica a Extremadura como un lugar de referencia. Lo que está viniendo y las industrias que están viniendo es la consecuencia de una muy buena planificación eléctrica para esta tierra. Bueno, pues esto mismo va a ocurrir a partir de hoy, de pasado mañana, con el hidrógeno, porque vamos a estar en esa nueva y gran aventura que el Reino de España aborda para situarse en un escenario de competitividad absolutamente imposible de plantear hace apenas 5 años. Si a mí esto me lo cuentan hace 5 años no me lo hubiera creído, que íbamos a estar hoy aquí firmando un memorándum con Enagás para el desarrollo del hidrógeno verde en Extremadura, con conexiones que nos atraviesan de norte a sur y con una posibilidad de inversión de 10.000 millones de euros, pues realmente hubiera sido difícil de creer, ¿no? Pero esto es lo que hay. Y el mundo en el que estamos, pues hay que preparar bien, como bien decía Arturo, creo que hemos sido valientes en el ámbito legislativo y quien da antes da 2 veces. Y hoy día en España y en Europa saben que no hay nadie que esté más a la vanguardia de la legislación en materia de permitting que nosotros, y eso es algo de lo que nos sentimos orgullosos y además porque entendemos y creemos que es lo que nos corresponde y la misión que nos corresponde en este tiempo, y seguro que habrá generaciones de jóvenes que hoy están estudiando sus estudios de la educación secundaria obligatoria y que serán ingenieros para trabajar en todos estos proyectos dentro de 10 años, gracias a que todas estas cosas están pasando en esta tierra. Es algo de lo que yo me alegro mucho y no les oculto una enorme satisfacción por estar pudiéndolo vivir un día como hoy, ¿no? ¿Pregunta? Sí. Buenas tardes ya, presidente. Estamos hablando en este caso hoy de la empresa que se encarga de los conductos, para entendernos, pero ¿hay ya algún proyecto para producir el propio hidrógeno? Claro que no. Los va a ver. No es que los vaya a ver, es que ya hay, claro, muchos contactos. Desde que se ha sabido hace ni un mes cuáles van a ser los recorridos, las columnas vertebrales, pues claro que hay ya muchos contactos con gente dispuesta a montar este tipo de recursos industriales para la producción de hidrógeno. Claro que los hay. Pues estamos hablando no de un escenario del siglo pasado, del siglo que viene. Estamos hablando para el 2030 tener el 20% de la producción aquí, 3 gigavatios. Buenas tardes. Supongo que el consejero delegado de Enagás me puede dar más datos. ¿Cómo sería esa red que pasaría por Extremadura de sur a norte? Entiendo que prácticamente siguiendo el trazado de la Ruta de la Plata, de la autovía. No sé si son 300 kilómetros de tuberías, por decirlo llanamente. ¿Y de qué plazo estamos hablando? Porque el proyecto, España ha presentado una candidatura, pero no sé si depende de la financiación de Europa. Es decir, si no hubiera financiación de Europa, digamos, este ramal extremeño no sería posible. Muchas gracias. El ramal de la Vía de la Plata forma parte de la red troncal española del hidrógeno. Esta red troncal tiene que llevar el hidrógeno a los grandes puntos de consumo y quiero decir que Extremadura tiene también una actividad industrial que será un consumidor de hidrógeno verde en el futuro, pero además va a formar parte del gran corredor H2Med que va a llevar hidrógeno renovable desde la península ibérica y desde España en particular a los grandes mercados consumidores deficitarios de hidrógeno en el centro de Europa y fundamentalmente Alemania. Es decir, hay que ver este eje de la Vía de la Plata como parte de un corredor de alcance europeo y que va a contar con el apoyo de las instituciones comunitarias y nosotros desde Enagás estamos trabajando ya con los otros transportistas de los países vecinos, con REN de Portugal, con los transportistas franceses y alemanes, para asegurar que esa financiación comunitaria va a estar disponible con instrumentos financieros como el Connecting Europe Facility, que es el gran mecanismo de financiación de infraestructuras transeuropeas. Por tanto, la
disponibilidad de recursos europeos creo que va a estar garantizada, pero además vamos a contar con financiación de los propios consumidores del hidrógeno, que alcanzarán compromisos de capacidad a largo plazo. Contaremos con los peajes de uso de la infraestructura, etcétera. Hay todo un planteamiento financiero alrededor de la promoción de estos proyectos, pero nos estamos ocupando de ellos junto con los aspectos técnicos. El detalle de la infraestructura en Extremadura, estamos hablando de un total de 420 kilómetros de hidrogenoductos, de tuberías para hidrógeno, que básicamente replican la actual infraestructura gasista troncal, con el nodo principal en Almendralejo, y añadiendo un ramal hasta Puerto Llano, porque Puerto Llano, que es un área industrial gran consumidora de hidrógeno, va a tener también necesidad de tener acceso a este recurso. En total estamos hablando de un 13,8% del total de la red troncal española del hidrógeno en territorio extremeño. Por eso estaba diciendo que dentro de España Extremadura va a ser, yo diría que el gran hub del hidrógeno, y me gustaría destacar que esta experiencia de un decreto ley que declara el interés general de la producción de hidrógeno verde en la región, creo que va a ser un ejemplo que seguirán otros territorios, otras comunidades autónomas, pero quiero destacar que Extremadura es la primera comunidad autónoma con la que podemos llegar a un acuerdo marco como el que presentamos el día de hoy. Y tengo que decir que por parte de la Junta hemos tenido una respuesta extraordinaria, su presidente, por supuesto, pero también de la consejera Olga García, que nos acompaña. Creo que si en España podemos llegar a fórmulas de colaboración público-privadas como la que hoy presentamos, vamos a poder aprovechar esa gran oportunidad que es para nuestro país el convertirnos en el principal productor de hidrógeno verde en Europa. Sí, gracias. Una preguntita más con respecto a la infraestructura. Lo que ha descrito es un poco el proyecto que aparecía en el H2Med, el eje 2, el extremeño. Lo que no sé si también Enagás contemplaría, en base ya a las conexiones que tiene con Portugal, que hubiera algún otro ramal que pudiera ir hacia Portugal, Puerto de Sines, que hubiera también otra conexión más allá de la que nos acaba de describir. No sé si eso es una cosa factible o estaría dentro del mapa también hacer esa otra conexión. Está ahí ya una conducción gasística. Continuidad europea. Y para el presidente, una pregunta con respecto a... Estamos hablando de convertir a Extremadura en un productor, el 20% de la producción española y así casi del principal productor europeo. ¿Qué se puede hacer también para atraer a la industria y que ese hidrógeno no solamente se lleve fuera, sino que también se pueda afianzar la industria o atraer a industria para que se consuma aquí? ¿O qué planes en ese aspecto? Sobre lo primero, les diré que no está previsto construir una nueva interconexión de hidrógeno con Portugal. Como ustedes saben, el H2Med contempla una interconexión de hidrógeno con Portugal entre Celorico de Aveira y Zamora. Creemos que el transporte del hidrógeno verde que se pueda producir en Extremadura, lo más eficiente y lo que tiene un mayor interés para nuestro país es que se evacúe por infraestructuras, bien hacia el norte, bien hacia Asturias y eventualmente para ir a conectar con el Barmar y conducir ese hidrógeno al resto de Europa, bien a otras zonas de gran consumo, como es el Valle del Hidrógeno de Andalucía. Creemos que lo natural es aprovechar las infraestructuras dentro de nuestro país y que en realidad una nueva interconexión con Portugal lo que haría es crear quizá una cierta competencia que en este momento creemos que no sería la solución más eficiente. En todo caso, pasado mañana presentamos en el Día del Hidrógeno de Enagás el detalle del planteamiento temporal de estas infraestructuras y verán que encaja perfectamente con lo que les estamos presentando hoy aquí. Y por lo que respecta a la posibilidad de que procesos industriales se beneficien de la presencia del hidrógeno, es obvio. No ha ocurrido con la fotovoltaica y nos va a pasar con el hidrógeno, obviamente, ¿no? Es más, algunos de los proyectos industriales
que se van a empezar a construir en muy cortito plazo de tiempo, muy probablemente también en un momento dado hagan uso también del hidrógeno como fuente de energía, ¿no? Yo antes se lo comentaba a Arturo y os lo traslado a vosotros. Se han producido en el último año, yo diría que del verano para acá, cosas que antes hubieran tardado 10 años en producirse, en el marco de las grandes decisiones, ¿no? Y esto no era un tema que estuviera previsto en la agenda de nadie, y el que lo diga, pues seguramente no estará diciendo la verdad. Es decir, nadie imaginábamos que esto iba a ir a la velocidad que está yendo y que hoy íbamos a estar desarrollando en nuestra región un nuevo proyecto, ahora ya vinculado con el hidrógeno, a partir, en nuestro caso, pues de plantas fotovoltaicas y de la correspondiente electrolisis, y nuestro paso siguiente es hacer lo que estamos haciendo con la fotovoltaica, es decir, intentar traernos aquí luego la producción de aquello que permita hacer las electrolisis. Y cuando estoy hablando de esto, estamos hablando de lo que estamos haciendo también con las placas fotovoltaicas, intentar que se produzcan aquí los transformadores, las torretas, las placas, las obleas. Pues haremos lo mismo con toda la industria auxiliar del hidrógeno, porque les tiene que, obviamente, donde interesa más fabricar, cerquita de donde se esté produciendo. Si aquí aspiramos a producir el 20% de todo el hidrógeno que se produzca en España, pues blanco y en botella. Yo creo que se nos abre, cuando yo decía lo de que se abre un libro nuevo, pues este libro es gordo, ¿eh? Sí, presidente, yo quería hacerle un par de preguntas sobre otro tema. En primer lugar, sobre la polémica que se ha creado en torno al aborto en Castilla y León, que nos hiciese una valoración de este tema. Bueno, yo creo que es una regresión de principio. Creo que la sociedad española, que es una sociedad enormemente madura, que a lo largo de la historia ha demostrado su capacidad para interiorizar cambios profundos en hábitos y costumbres en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, pero sobre todo en relación con la libertad de la mujer para decidir sobre la maternidad. Creo que hay un mucho mayor consenso en la población del que a veces aparece entre los partidos, y por tanto me parece una regresión plantear esto en los términos en los que se ha planteado en estos momentos, que pone de manifiesto lo que son las distintas posiciones que en estos momentos puede haber, ¿no? Sí, y por otra parte quería preguntarle, hay algunos varones del PSOE que se quieren desvincular de la marca Sánchez porque cree que le puede perjudicar de cara a las próximas elecciones y también con la imagen del partido por cosas como, por ejemplo, la reforma de los delitos de sedición o de malversación. ¿Qué le parece y si cree que es bueno que haya esa desvinculación? Los conozco a todos y no creo que ninguno se vayan a desvincular. Se lo puedo asegurar que ninguno se va a desvincular de la marca PSOE, porque si así lo hicieran, tendría muy difícil poder ganar las elecciones en sus territorios. Sí, consejero delegado. El horizonte es 2030 para producir toda esta cantidad, el 20% español, pero la conducción, ¿qué plan tiene? ¿Cuándo podría estar la conducción terminada por suelo extremeño o el resto, al fin y al cabo, de la Vía de la Plata? Una infraestructura troncal como la que estamos presentando necesita que entre en funcionamiento no por segmentos, sino que haya una fecha de entrada en funcionamiento del conjunto, porque la clave es que esas moléculas puedan circular desde su origen hasta su destino. Por tanto, nosotros hemos hecho un calendario que contempla que el conjunto de la red y el conjunto del corredor H2Med esté en funcionamiento en 2030. Y hemos planificado toda la actividad para poder acudir a las convocatorias de financiación comunitaria, de modo que podamos estar abordando la construcción de las principales infraestructuras en los años 25-26 para poder asegurar que en 2030 esté funcionando el conjunto del corredor. Ahora bien, si alguna infraestructura que permita atender valles específicos de demanda puede ponerse en marcha antes, financiándola además con los compromisos de capacidad firme de los consumidores, lo haremos. Es posible, por tanto, que algún segmento de esta red entre en funcionamiento antes, pero el conjunto de la infraestructura está planificada para entrar en funcionamiento en 2030. Muy bien, muchas gracias.